Muy buenas tardes a todos nuestros lectores de quienique.com. El día de hoy me encuentro acompañado de Fabio Villa Rodríguez, quien es director de la Escuela contra la Drogadicción Luis Carlos Galán Sarmiento en el departamento de Antioquia. Fabio, bienvenido. Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo a través de este medio. Fabio, para arrancar me gustaría saber cómo nació esta iniciativa, en qué momento decidieron crear esta escuela para apoyar este gran problema que maneja nuestro país. Bueno, esta escuela fue creada por una ordenanza de la Asamblea de Antioquia hace año y medio más o menos, a finales del año 2018. Una reflexión, digamos, de la gobernación y de la Asamblea llevó a la conclusión de que era importante pensar un poco, reflexionar, investigar, trabajar un poco más a profundidad qué es lo que está pasando en la lucha contra las drogas y particularmente en la lucha contra el consumo de drogas. Y de allí nació la idea de la escuela, que realmente se inauguró el 26 de diciembre del año pasado, o sea, el 2019, lo que quiere decir que tenemos 6 meses de vida. Ese es realmente el tiempo que lleva funcionando la Escuela contra la Drogadicción en el departamento de Antioquia. ¿Qué apoyo tuvieron para poder empezar con la escuela? ¿Tuvieron algún apoyo económico o 100% independiente de ustedes? La escuela es una entidad del orden departamental, es una entidad descentralizada, es una entidad que está adscrita a la gobernación de Antioquia, específicamente en la Secretaría de Salud. Es una entidad descentralizada, pero es una entidad adscrita y por tanto, por la ordenanza que la creó en la Asamblea Departamental, recibe unos recursos de la gobernación de Antioquia de manera excepcional durante 2 años los recursos necesarios para la organización, la creación y el montaje de la escuela, pero luego también tiene unos recursos recurrentes, unos 1.500, 2.000 millones de pesos, que serán recursos anuales con los cuales debe en concreto hacer investigación, estudios y publicaciones. Pero pues obviamente la escuela va a trabajar en otros temas y para ello va a recurrir a otras fuentes, fuentes de cooperación, fuentes de contratación, de convenios, bueno, todo lo que tenga que ver con nuestro objeto será una tarea en la cual la escuela estará. Y también la gobernación nos entregó aquí un sitio en el sector de Llano Grande, en Río Negro, en Antioquia, donde está funcionando actualmente la escuela. Es un sitio con una gran capacidad para poder desarrollar todas las tareas que nos estamos planteando como Escuela contra la Drogadicción. Fabio, cuando mencionas estas ideas, estos planteamientos de la escuela, ¿cuál es el objetivo principal de la escuela? ¿A qué quieren llegar? ¿En qué quieren aportar realmente? Bueno, la escuela es una escuela para la investigación y la gestión del conocimiento, pero a menos que uno sea una universidad, eh, nosotros no hacemos investigación para la investigación. Es decir, aquí no hay una discusión epistemológica para definir sobre cuáles son los fundamentos de la investigación en la cual nosotros mismos investigamos. Que eso lo puede hacer una universidad tranquilamente y en ese sentido no tendría ninguna aplicación más allá de la propia ciencia. En el caso nuestro hacemos investigación, pero aplicada. Es una investigación y una gestión del conocimiento que tiene que ver con recoger información, con hacer investigación y con trabajar sobre diagnósticos, pero aplicándolo a la realidad de los municipios de Antioquia, de las regiones de Antioquia y del departamento de Antioquia. Y cuando nos llamen también en otros departamentos del país, porque podemos trabajar en cualquier parte de Colombia, pero eso tendrá una aplicación precisa. Y esa aplicación, que es como la gran segunda tarea que nosotros tenemos, se expresa en poder formar gente para poder atender adecuadamente el tema de la adicción y prevenir el consumo de drogas lícitas e ilícitas, el consumo indebido de sustancias psicoactivas y de otra serie de sustancias que son dañinas y tóxicas al organismo, pues la escuela tiene que ayudar a formar a esas personas para que puedan atender esos temas, desde gobernadores hasta alcaldes, secretarios de salud, personas vinculadas a todos los sectores en los cuales se tiene que hacer la intervención para poder enfrentar este problema de las drogas. Pero también un tema de apoyo técnico, es decir, la gobernación de Antioquia y las alcaldías están requiriendo de manera permanente apoyo y asesoría para tanto establecer y organizar
sus planes municipales y el plan departamental contra las drogas y contra el consumo de drogas específicamente, como lo más importante, la ejecución de esos planes. Es decir, que realmente se le haga seguimiento para que sean efectivos y para que ayuden realmente a mejorar las condiciones sociales y sanitarias y culturales que son realmente las que causan las condiciones de entorno en la cual se producen las adicciones. Nosotros estamos en un momento muy especial porque pues, mañana es el Día Internacional de Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y Naciones Unidas precisamente está enfocando este tema como un tema en el cual hay que manejar un enfoque integral, donde se abarque desde la salud hasta los derechos humanos, la justicia penal y las instituciones de servicio social. Es decir, donde haya un enfoque integral. Aquí es tan importante el policía que no permite que hayan jíbaros al frente de las escuelas vendiendo drogas para que los muchachos las compren, como el profesor de deportes o el instructor de actividades artísticas o culturales, o la mamá o el papá que acompañan a sus hijos hasta el colegio o que hacen actividades dentro de la familia, como comer con los hijos, como estar pendientes de dónde están, como mirar qué es lo que están haciendo en el internet. Es decir, la labor de prevenir el consumo de drogas y la labor de atender el consumo de drogas es una labor integral, donde hay que trabajar además con criterios poblacionales, con criterios regionales, con criterios locales, estudiando cada una de las particularidades que tienen las zonas y las regiones, en este caso de nuestro departamento de Antioquia, pero también las zonas y las regiones del país, para poder dar un tratamiento adecuado y no homogenizante en una población indígena o en una población afro o en las mujeres o en los jóvenes o en los niños, en los adultos o en los adultos mayores. Es decir, entender esas diferencias son tareas que tiene que hacer la escuela y con las cuales tiene que salir a enseñarle a los alcaldes y a todos los funcionarios públicos que intervengan dentro de esta tarea, cómo hacerlo y cuáles son los criterios, las guías, las metodologías para poder desarrollar esta actividad y que sea realmente efectiva. Tenemos que revertir la condición en la que estamos hoy, esa es la principal tarea, porque la guerra contra el consumo de estupefacientes y de drogas y de productos tóxicos la estamos perdiendo. Es decir, cada día aumenta más el número de consumidores, cada día disminuye más la edad de ingreso al consumo de los jóvenes y de los niños y cada día hay más muertos en el mundo asociados a los problemas del consumo. De manera que ahí, pues te resumo, están las tareas básicas que tiene que hacer esta escuela contra la drogadicción en términos de apoyo, en términos de investigación y en términos de formación. Dentro de esta investigación en la lucha contra las drogas, ¿qué cifras se encontraron de las drogas en Colombia? Unas cifras realmente muy complejas. Empecemos porque a nivel mundial dice Naciones Unidas que el 5.6% de la población del mundo está metida en el tema de las drogas. Y esto más o menos representa 275 millones de personas. 275 millones de personas. De las cuales, según la misma información de Naciones Unidas, por lo menos 560.000 personas han fallecido por efecto del uso de sustancias psicoactivas. Nosotros estamos hablando entonces de que más o menos en el mundo 188 millones de personas están consumiendo cannabis, 53 millones de personas opioides, entre los cuales se encuentran algunas drogas medicadas, pero que se están utilizando como drogas psicoactivas, como es el caso del tramadol y otras. 29 millones de personas usan anfetaminas, 21 millones de personas usan éxtasis y por lo menos 18 millones de personas cocaína. Y esto en Colombia, pues, digamos, también tiene unas cifras supremamente graves y nos coloca en una condición donde por lo menos el 4.5% de la población están ya en condiciones de consumo
ya riesgoso, consumo adictivo, lo cual ya lo coloca en la condición de enfermos desde el punto de vista médico y ya implican ellos un tratamiento. Pero además la edad de inicio, las cifras que tenemos está sobre los 13 años en sustancias psicoactivas y en tabaco. Y lo mismo, la edad de consumo en alcohol es cada día más a una edad más temprana. De manera que estamos hablando de unas condiciones y unas situaciones en las cuales tenemos la obligación de trabajar y reducir estos niveles de consumo que hay hoy en la población mundial y en la población en Colombia. Fabio, ya que tocas esto en Colombia, el tema de esta lucha, ¿cómo ves tú el trabajo del gobierno? ¿Cómo crees que se están implementando estos programas estatales contra la lucha? Bueno, nosotros estamos tratando como de integrar en un cuadro que nos permita ver con claridad qué es todo lo que el gobierno ha decidido en esta materia. El gobierno ha sacado varias leyes que están tratando de orientar la lucha contra el consumo de drogas, contra el uso indebido. En el mes de abril sacó además un COMPES, el 3992, que integra la labor por lo menos de unos 11 ministerios. Sacó un plan decenal de salud pública donde hay un componente muy fuerte de salud mental y en ese componente el componente de lucha contra el consumo. Sacó un plan nacional de lucha contra las drogas. De manera que el gobierno ha tratado de sacar una serie de instrumentos normativos y técnicos para trabajar en el tema del consumo. La tarea de la escuela es investigar, en el caso de Antioquia, que además tiene unas cifras supremamente difíciles porque son, en el caso de Medellín y el área metropolitana, mayores y casi doblan en las cifras nacionales en materia de prevalencia del uso de drogas psicoactivas y también en el tema de alcohol y también en el tema de tabaquismo. Entonces, son temas en los cuales tenemos que trabajar más allá de las normas, en cuáles son las metodologías más adecuadas, en hacer tareas que realmente tengan impacto, en atender debidamente los distintos entornos en los cuales se genera el problema, el entorno familiar, el entorno comunitario, el entorno escolar, el entorno laboral, el entorno institucional. Es decir, poder afectar realmente los problemas que están generando la llegada de los niños y de los jóvenes al consumo y atender adecuadamente a los consumidores y particularmente a los adictos que, como te digo, ya requieren una atención médica para que ellos no reincidan. Y eso tiene que ver no solamente con labores de atención puntual en el momento de la crisis, y aquí tenemos muy buenas instituciones en Antioquia como el Hospital Mental, donde se atiende, entre otros trastornos, la patología dual, que es un trastorno ligado al consumo de drogas o de alcohol, sino que además de la patología dual que atiende el Hospital Mental, tenemos una institución también muy reconocida ya, que es Carisma, que atiende problemas mentales relacionados específicamente con el tema de adicción en consumo de sustancias psicoactivas. De manera que tenemos que articular eso, pero eso no es suficiente. La labor de la escuela es poder orientar un trabajo, es la misión que nos entregó el gobernador Aníbal Gaviria, es orientar un trabajo que más allá de las instituciones de salud llegue a todo el entorno social, comunitario, familiar, laboral, escolar, y empiece a plantear tareas hacia todos los actores para evitar el consumo. Es decir, no es un tema de atender a los consumidores, es un tema de evitar principalmente que los niños y los jóvenes lleguen al consumo. Toda la población, pero especialmente los niños y los jóvenes, y sobre todo los niños en edad temprana que cada día se acercan más al consumo no solamente de drogas, sino también de alcohol, de tabaco, e incluso hoy
de videojuegos que pueden generar adicciones y daños desde el punto de vista mental también en nuestros niños. Fabio, ¿cree usted que la formación y prevención del consumo de drogas debe ser desde el hogar o desde las escuelas? Yo creo que hay que combinar todo. Hoy precisamente estaba en una reunión porque nosotros estamos articulando la tarea con la Secretaría de Salud y especialmente con la Dirección de Salud Pública, con el Hospital Mental y con Carisma, y estábamos en una reunión y precisamente una de las tareas que nos ha puesto la gobernación y el gobernador es el tema del trabajo para investigar y fortalecer la resiliencia de todos los actores para enfrentar los problemas de la violencia, la convivencia, los problemas del suicidio, los problemas de la salud mental y dentro de ellos los problemas del consumo de drogas psicoactivas. En ese sentido, la familia es fundamental y nosotros nos comprometimos aquí en el Plan de Desarrollo Departamental con un indicador que se llama fortalecimiento del entorno parental. Nosotros, sin duda, estamos convencidos de que trabajar dentro de la familia, como sea la familia, porque ya la familia no es la familia de papá, mamá, hijo, la familia como sea, nosotros tenemos que trabajar en ese entorno para generar entorno protector dentro de los hogares. Pero eso implica tener hogares. Yo esta mañana les decía, no se trata solo de decir que los papás coman con los niños, pues es que muchos niños no tienen papá. Entonces hay que empezar por entender la estructura familiar. Pero además que coman es una palabra que hay que conjugar con el sentido de protección social, porque a veces la gente no tiene que comer. Y entonces no, pero que coman en la mesa, no es que la mayoría de la gente en los sectores más populares, en el estrato 1 y a veces en el 0 no tienen mesa. Entonces se trata no solamente de un tema de ir allá y decirles no consuma droga porque la droga es mala, sino de generar todo un entorno protector. Y eso implica meter toda la institucionalidad a trabajar en los temas de pobreza, en los temas de educación, en los temas de cultura, en los temas de deporte, en los temas de empleo o de abastecimiento de productos básicos, obviamente en los temas médicos y de salud, pero es todo ese entorno el que permite que en últimas un joven, un niño no participe o no se meta en el mundo de las drogas. Y si el entorno familiar no es suficiente, tenemos que ir al entorno escolar, donde los niños entienden mucho y aprenden, pero hay que ir allá. Pero también hay niños y jóvenes a los que ni les habla el papá ni les habla el profesor, es decir, ellos no le escuchan ni al profesor ni al papá, le escuchan al amigo del barrio. Ellos están en la gallada, en el grupo, en el combo, como se llame, y ahí es donde ellos escuchan. Pues nos tenemos que ir a meter allá. Hay que ir también al mundo comunitario, al mundo artístico, al mundo cultural, al mundo deportivo, al mundo juvenil, para hablarle a esos niños y a esos jóvenes. De manera que la tarea es una tarea multidisciplinar y en ese sentido nosotros la entendemos como una tarea no para la Secretaría de Salud, sino como una tarea para toda la gobernación. En el caso del Departamento de Antioquia, la escuela lo que va a hacer es apoyar y asesorar tanto al gobernador y sus secretarios como a los alcaldes y sus secretarios en la ejecución de estas políticas y de estas tareas. ¿Cómo nosotros podemos detectar a una persona que consume sustancias psicoactivas? ¿Cómo podemos diferenciar a alguien que sí y a alguien que no? Bueno, desde el punto de vista médico hay unos elementos que permiten hacer esa evaluación. Pero pues en las casas no tenemos el acceso a esos elementos, ni en los colegios tampoco, ni en los entornos comunitarios. Pues en principio es el cambio de conducta. Es que los jóvenes, cuando están en frente del uso de este tipo de sustancias, pues tienen cambios de conducta importantes en su manera de relacionarse. El aislamiento, por ejemplo, es un elemento que debe ser muy tenido en cuenta. La depresión debe ser muy tenida en cuenta, porque si bien es una causa, también se vuelve un efecto del uso de sustancias. La manera como se rompen los lazos afectivos, o parecieran romperse, porque en últimas no es que desaparezcan, sino que ellos precisamente generan unos niveles de aislamiento que hay que entender y que hay que atender. Y ahí es donde la familia juega un papel fundamental, pero también los profesores, por ejemplo,
o los guías sociales, o los guías artísticos, o los guías deportivos. Entonces, es intervenir todo ese mundo para poder entender que hay unos cambios de conducta y sobre esos cambios tratar de operar. Pero yo vuelvo y te repito, hay que atender a los que ya están en el consumo, hay que atender a los que están iniciando en el consumo, pero sobre todo tenemos que atender a los que no han entrado. Es decir, tenemos que generar entornos protectores para que los niños y los jóvenes no entren al consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en la familia en relación con el tema del alcohol. A los niños no se les puede dar alcohol. Y eso es una cosa como tan normal y tan clara, pero no es normal para todos. La gente ve folclóricamente el tema de que el niño en medio de la fiesta tome y se emborrache, y entonces el niño hace el ridículo y eso le parece bonito. La verdad lo que está haciendo es induciendo al niño al alcoholismo. Y algunas familias donde la gente, por ejemplo, fuma marihuana a edad adulta, lo ven como normal inducir a los niños a que también fumen marihuana. Resulta que ahí no hay una actividad social, ahí hay un daño que se le está haciendo al niño y en ese caso los derechos del niño están vulnerados. Entonces, pues es poder actuar sobre ese componente cultural lo que nos va a poder llevar a tener una mejor actitud de la familia, de los profesores, y como te decía ahorita, de los orientadores de muchos temas, pero también, con oferta. O sea, Medellín, por ejemplo, está haciendo un ejercicio y nosotros vamos a acompañar eso, porque los jóvenes en Medellín requieren es oferta, y oferta no es plata, oferta es espacios en lo cultural, en lo deportivo, en lo artístico, en lo educativo, en lo laboral, en lo afectivo, en el apoyo y el acompañamiento psicosocial. Es decir, toda esa oferta no está funcionando. Hay mucha oferta, pero no está funcionando. Y entonces esa oferta tenemos que redireccionarla para que nos ayude a evitar el ingreso temprano de niños y de jóvenes a las adicciones. ¿Qué tipo de poblaciones son más propensas a consumir ese tipo de sustancias? Niños y jóvenes son nuestra principal preocupación. Hubo un estudio sobre el sector escolar el año antepasado, y en escolares entre 12 y 18 años se estableció que 1 de cada 5, pues prácticamente niños y jóvenes han presentado algún tipo de consumo en el último año. La muestra, que tuvo un alcance de un 12.4%, y fue hecha en un 82% en establecimientos públicos y en un 85% en centros urbanos, nos dijo que la gente en el departamento de Antioquia, por ejemplo, había tenido acceso a consumos en un 26%. Y eso significa que estamos 11 puntos por encima del promedio nacional. Alcohol en el 44% y doblamos el promedio nacional. Y en tabaco el 8.1%. 1 de cada 8 niños y jóvenes manifestaron haber consumido marihuana. Y el 14% de los niños y de los jóvenes de 12 a 18 años que fueron encuestados dijo que había usado popper. 14.1%. 3.5 veces más que el promedio nacional. Y la edad de inicio, como ya te había dicho, está aproximadamente en los 13 años. El 15% dijo que en el último año le habían ofrecido algún tipo de sustancia psicoactiva. Y el 50% de los encuestados dijo que era muy fácil conseguir alcohol, marihuana o cocaína. Es decir, tenemos un problema grave en niños y jóvenes. Si me preguntan a mí, ¿dónde nos tenemos que concentrar? Nos tenemos que concentrar en los niños y en los jóvenes para evitar que lleguen al consumo. Esa es la tarea principal. En este caso, en la orientación que debe plantear la escuela. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer una tarea para empezar a resolver los problemas asociados al consumo en las universidades, en las empresas y en las escuelas, los colegios.
Tenemos que trabajar en todos los sectores, pero yo sí te diría que el problema más grave lo tenemos en niños y jóvenes en este momento y es donde nosotros tendremos que concentrar la atención y la tarea. De todas estas drogas que mencionaste, ¿cuáles son las drogas más perjudiciales al momento de su consumo? Bueno, ahí hay un problema. Todas las drogas son perjudiciales con un uso indebido, ¿no? Incluso drogas legales o sustancias legales pueden ser, eh, pueden tener un efecto muy dañino eh, en, en- en- en cifras como homicidios eh, y accidentes de tránsito. La droga más dañina es el alcohol. Es la que más homicidios y más accidentes de tránsito produce en términos del uso de drogas indebidas. Eh, y hay una diferencia entre indebido a ilegal, ¿no? El uso moderado no es nuestro tema de atención. El uso indebido, que es cuando ya se vuelve patológico y cuando ya hay de por medio una enfermedad, que es la adicción, es igual de dañino dependiendo lo que uno quiera prevenir en todas las drogas. Entonces, con tabaco, con marihuana, se pueden afectar gravísimamente no solo el cerebro, sino sobre todo el sistema respiratorio. Pero hay un daño sin duda neurológico muy grave en el uso de opoides, de anfetaminas y en el uso de cocaína. Entonces, no hay una droga buena. Las drogas solo son buenas cuando son usadas desde el punto de vista médico. Y por eso a la marihuana, por ejemplo, se le puede dar uso medicinal y también se le puede dar uso industrial. Y a la coca se le puede dar uso medicinal y se le puede dar uso industrial. Es decir, no es la mata la que mata no es la mata, lo que mata es el uso que se le da a la mata. Es decir, lo que hace daño es convertir la marihuana en una sustancia dañina para los seres humanos. Usarla de manera indebida y usarla de manera masiva, de manera que el organismo pues, se resiente, se afecta y se daña, y ahí es donde se produce ya una enfermedad. Pero todas las drogas son dañinas, de manera que no hay una más dañina que otra, depende del uso, del abuso y del tipo de daño del que estemos hablando. Y hay daños neurológicos, pero también hay daños respiratorios y hay daños en el sistema digestivo, de manera que hay diversos daños y esos daños pues van a ser mayores o menores dependiendo del tipo de sustancia que se ingiera. Bueno, ¿y cómo están trabajando ustedes con esos procesos de rehabilitación con aquellos que ya son consumidores? Esa es una de las grandes ventajas de la escuela, que la escuela tiene la capacidad de mirar sin directamente generar atención a pacientes. Y eso puede permitir una cosa muy importante que nos dio la ordenanza, que es revisar, hacerle seguimiento y pedir información a las entidades prestadoras de servicio, tanto públicas como privadas. Es una tarea que empezamos a hacer prontamente y que tendrá que ver con revisar cuáles son los modelos de atención, cómo se hace la atención más adecuada y sobre todo cómo se evita lo que hoy es la principal preocupación de todas las entidades que hacen atención en materia de enfermedades relacionadas con adicciones, y es la reincidencia. Poder evitar eso, poder lograr que un paciente, cuando salga del hospital eh, o de la institución de rehabilitación, no vuelva a reincidir en el consumo, es un tema que hoy ocupa la principal preocupación de las instituciones de rehabilitación. La escuela no es una institución de rehabilitación, pero en la medida en que esa preocupación existe, la escuela ya tiene decidido dentro de sus tareas hacerle una revisión a los modelos de atención que se están utilizando actualmente, incluso con el objetivo de poder alertar a los órganos de control y vigilancia, nosotros no somos tampoco un órgano de control y vigilancia, sobre instituciones que están violando normas o instituciones que están violando derechos humanos o incluso instituciones que están violando el derecho penal en la
actividad de rehabilitación que cumplen con enfermos o violando derechos humanos. Es decir, los consumidores son enfermos. Su tratamiento tiene que tener un tratamiento médico y ese tratamiento médico tiene que comportar adecuadamente no solo un criterio de salud correcto, sino un criterio de respeto absoluto a los derechos humanos de esos pacientes y de sus familias, y además tiene que comportar un respeto absoluto a las normas vigentes en materia de tratamiento a las adicciones. ¿Y qué podemos hacer nosotros para reintegrar a alguien a la sociedad nuevamente después de haber sido consumidor? Integrarlo, apoyarlo, generarle espacios eh, artísticos, deportivos, sociales, laborales. Mire, a mí una de las cosas que más me atormenta es ver personas que han superado la crisis, están afuera, quieren salir adelante y todo el mundo lo sigue mirando mal, lo sigue estigmatizando. Aquí, por ejemplo, tenemos una línea completa que hemos venido desarrollando que tiene que ver con poder eliminar el estigma. El estigma en relación con los consumidores es un tema absolutamente dañino, tanto para el consumidor como para la persona que ya tuvo un proceso de rehabilitación y sigue siendo estigmatizado. Entonces, no se le da empleo. Esto mismo sucede no solamente en el tema de drogas, por ejemplo, con los exconvictos. Cuando la gente sale de la cárcel, nadie le da trabajo. A las personas que pasan por un instituto de rehabilitación en drogas, nadie les da trabajo. Para todo el mundo sigue siendo un drogadicto, que ese como que se curó, pero ese vuelve y cae. Entonces, no queremos que caiga estando aquí, trabajando o estudiando o estando en este grupo cultural o en este equipo. Entonces, son temas en los cuales la sociedad tiene que reflexionar lo que está haciendo, porque le estamos ofreciendo una rehabilitación clínica a una persona, pero la estamos arrojando luego a una jauría de leones a que lo devoren y lo devuelvan otra vez al consumo. Entonces, cuando tú me preguntas eso, yo siento una gran oportunidad para que los ciudadanos, todos, empresarios, las personas que manejamos instituciones educativas, las personas que manejamos organizaciones comunitarias, las personas que manejamos organizaciones artísticas, culturales o deportivas, bueno, todas las personas que manejan cosas empiecen a integrar. Y esa es una tarea que tendremos que hacer en ese nuevo componente que le vamos a colocar al tema de la rehabilitación, que mucho más allá de la atención hospitalaria es el tema del seguimiento a esa post-atención hospitalaria para poder lograr una efectiva rehabilitación y resocialización de los pacientes que algún día fueron consumidores. Incluso vamos a mirar algunos temas de innovación y de tecnología que en universidades de Pittsburgh, de Kentucky y de otras universidades en Estados Unidos y en el mundo están trabajando para hacerle seguimiento a esos pacientes. Es decir, el campo es muy grande, nosotros apenas estamos arrancando, pero estamos seguros que le podemos aportar mucho como escuela a la institucionalidad y por su intermedio a la sociedad para poder lograr no solamente atención, prevención, sino también rehabilitación efectiva. Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje usted le dejaría a aquellas personas que se encuentran consumiendo este tipo de sustancias en estos momentos? Que el mundo tiene realmente cosas maravillosas, que siempre hay una alternativa mejor que hacerse daño y que consumir drogas o alcohol en exceso o tabaco en exceso o jugar en exceso, todas estas adicciones generan daños irreparables no solamente para ellos, sino para sus familias, y que realmente vale la pena encontrar el camino, un camino distinto. Y que a pesar de que yo siento que la oferta todavía no es suficiente, hay espacios a donde se puede recurrir y se puede buscar ayuda. Y que el deber del Estado es presentar esas oportunidades y prestar esa ayuda a las personas que quieran salir. Recuerde que el tratamiento de las adicciones es un tratamiento que tiene que tener un compromiso voluntario. De manera que
nadie va a salir a perseguirlo para que se alivie, porque está enfermo. Lo que podemos hacer es invitarlo a que entienda que hay caminos. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y también sin ánimo moralista, entender que hay unos niveles de racionalidad en los cuales no hay ese uso indebido del que estamos hablando. Hay unos usos médicos en los cuales se usan pues todo tipo de sustancias y esas no son las que son objeto de nuestra atención. Entonces, a las personas que hacen uso indebido de cualquier sustancia que les hace daño, incluyendo el tabaco, incluyendo el alcohol, incluyendo las drogas psicoactivas, pues el mensaje es que siempre hay una opción, siempre hay una opción, siempre hay una salida, hay un camino, hay un camino. No es cierto que estén en un agujero negro del cual nunca podrán salir, pueden salir. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Pueden salir y es deber del Estado, y es deber del Estado en todos los niveles prestarles la ayuda para que encuentren ese camino.